El Islam es una fuerza religiosa, social y política de enorme importancia. Pero a pesar de esto, en América y en Europa se sabe poco o nada de la segunda religión con más seguidores en el mundo entero, así como del hombre detrás de su fundación, un hombre venerado como un profeta sagrado por una quinta parte de la población mundial que practica la religión musulmana. Y después de muchos años de conflictos religiosos en Medio Oriente, no son pocos quienes han desarrollado una visión adversa hacia esta religión. Pero más allá de lo que se piense de la misma, es de gran importancia conocer más sobre ella y sobre su fundador llamado Mahoma. Así que en este video vamos a hablar sobre el padre fundador del Islam, el comerciante, el religioso, el militar y el gobernante que cambió la historia de gran parte del mundo. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es La Nueva Enciclopedia. Mahoma nació en la península arábiga, específicamente en la Meca, en lo que actualmente se conoce como Arabia Saudita, alrededor del año 570 después de Cristo, y formaba parte de la tribu llamada Quraysh, que era la más importante de la ciudad en ese momento. En ese entonces el área arábiga estaba desarticulada y disgregada en pequeñas ciudades y pueblos habitadas por tribus nómadas y por clanes. Cada una de ellas tenía sus propios dioses y diosas, así como diferentes costumbres e intereses. En ese entonces, antes del surgimiento del Islam, hacían vida tres grupos diferentes en la región: los judíos, los cristianos y el grupo mayoritario conocido como los árabes paganos, que adoraban y convivían con múltiples dioses, aunque consideraban que uno de esos dioses era superior a los demás, el dios llamado Alá. El futuro profeta nació en una familia prominente en la Meca, pero su infancia estuvo marcada por la muerte de sus familiares. Su padre murió 6 meses antes de su nacimiento y su madre murió cuando él solo cumplía los 6 años de edad. Después de la muerte de ambos padres, Mahoma fue puesto al cuidado de su abuelo, pero este murió 2 años después, hasta que finalmente quedó bajo el cuidado de su tío Abu Talib. Este tío no le dio un cuidado amoroso, sino que más bien Abu Talib se ocupó básicamente de que Mahoma no muriera de hambre. Pero como era un miembro menor de la familia, era culturalmente inaceptable hacer más que eso en ese momento. Sin embargo, esto no quiere decir que el niño haya sido rechazado por completo. Abu Talib, pese a todo esto, lo instruyó en el mundo del comercio. Se llevó al joven a una misión comercial en caravana a Siria y finalmente se convirtió en comerciante, trabajando en el intercambio de productos entre el Océano Índico y el mar Mediterráneo. El Islam prohíbe las representaciones gráficas de Mahoma, o las limita seriamente. Sin embargo, existen algunas raras imágenes hechas en la antigüedad. Ibn Sa'ad, que fue un importante biógrafo, escriba y seguidor de Mahoma cuando estaba en vida, lo describe de la siguiente manera: el apóstol de Alá, que Alá le bendiga, no es ni demasiado bajo ni demasiado alto. Su cabello no es rizado ni liso, sino una mezcla de los dos. Es un hombre de cabello negro y cráneo grande. Su tez tiene un tinte enrojecido. Los huesos de sus hombros son anchos y sus palmas y pies son carnosos. Es de largas pestañas, cejas cerradas, frente lisa y brillante y largo espacio entre los hombros. Cuando camina, camina inclinado como si bajara de una altura. Nunca había un hombre como él, antes o después de él. Según los relatos de quienes lo conocieron, Mahoma era un hombre de excelente carácter, apuesto, analfabeto y talentoso en muchos ámbitos de la vida. Siendo comerciante ya a los 20 años, se había ganado una reputación de honestidad y de confiabilidad. Un relato de otro de los biógrafos de Mahoma, Ibn Ishaq, afirma que confiaban tanto en él que los líderes de la región le pedían que actuara como mediador ante los conflictos que surgían. Cuando el santuario central de la Meca y la península arábiga, llamado la Kaaba, o también conocido como Piedra Negra, fue dañado en una de las frecuentes inundaciones repentinas que ocurrían, fue Mahoma quien se le pidió mediar en una disputa entre los líderes de los clanes. Hubo un desacuerdo sobre quién volvería a poner en la Kaaba la última piedra, la Piedra Negra, una piedra sagrada. Esta actividad significaba un honor y los líderes del clan no podían decidir quién debería recibir el honor de devolver la piedra. Entonces Mahoma ingenió una solución. Pondría la piedra negra en un paño y luego todos los hombres, sujetando la tela al mismo tiempo, pondrían juntos la piedra. El manto que fue usado para esta ceremonia, así como la historia de unión entre las tribus, se convirtieron en un importante símbolo musulmán para los poetas y escritores en el futuro. Mahoma se casaría a los 25 años con Jadilla, quien tenía 40 años de edad.
Jadilla era una de las más nobles damas de la Meca. Según los antiguos relatos, ella hasta ese entonces habría rechazado a los hombres más ricos y poderosos de Arabia, ya que buscaba un hombre con carácter y con un alto nivel de ética y moral. Mahoma y Jadilla tuvieron un matrimonio sumamente feliz. Ella no solo era su esposa, sino también su amiga, su confidente y su apoyo moral. Tuvieron 6 hijos juntos, y luego de su muerte Mahoma se casaría con al menos 10 mujeres más, teniendo una de ellas tan solo 9 años, según algunos textos del mismo Islam. Continuando con la historia de quien se convertiría en uno de los más influyentes líderes religiosos de toda la historia, Mahoma vivió años de paz, trabajo y armonía con su familia. No obstante, ya con 40 años comenzó a sentir una crisis personal. Estaba descontento con su vida, no le encontraba sentido, hasta que en el año 610 aproximadamente viviría su primera revelación divina. Mahoma se había tornado todavía más reflexivo y espiritual e iba rutinariamente a meditar en la cueva de Hira. Los musulmanes creen que una noche de ese año a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel, el mismo arcángel Gabriel del Antiguo y Nuevo Testamento. La tradición musulmana cuenta que Mahoma se aterrorizó y mientras temblaba de manera incontrolable, el arcángel Gabriel le indicó que había sido elegido como el último de los profetas para predicar la palabra de Alá. Además, la historia cuenta que Mahoma describió que el arcángel le dio el mandato para memorizar y recitar los versos que Alá le iba a revelar. El arcángel se le acercó en forma de luz y le dijo: «Lee, Mahoma, tienes que leer». Y él contestó: «Pero es que yo no sé leer». El ángel Gabriel insistió hasta que le dictó a Mahoma los primeros versos del libro sagrado de los musulmanes, el famoso Corán. La tradición musulmana dice que Mahoma corrió a casa aterrorizado, pues él creyó que estaba poseído. Sin embargo, su esposa Jadilla lo consoló y le aseguró a Mahoma que en verdad escuchó la palabra de Dios y lo convenció de que era un profeta, su último profeta, de manera que Mahoma empezó a divulgar en la Meca la recepción de estas revelaciones de Dios. Y así, según la fe musulmana, es como Mahoma el mercader se convirtió en Mahoma el profeta. Mahoma había asumido que él era el elegido de Alá para revelar al mundo una nueva religión monoteísta. Su mensaje invitaba al monoteísmo y a la elevación de la moral en la conducta. Luego de la primera aparición del arcángel Gabriel, Mahoma pasó 3 años de profunda meditación y oración. Sin embargo, durante ese tiempo no volvió a escuchar la voz de Dios ni de ninguno de sus mensajeros. Según algunos relatos, Mahoma incluso llegó a dudar de su primera revelación, cayendo en una profunda tristeza y desesperanza, lo que incluso lo hizo llegar a considerar arrojarse de una montaña. Pero después de 3 años, Dios vio su entereza y volvió a hablarle. En esta segunda revelación, Alá le indicó a Mahoma que tenía la orden de difundir activamente su palabra y su mensaje. Y estos mensajes que Alá le habría transmitido a Mahoma son los que eventualmente se convertirían en el Corán, en el texto sagrado del Islam. Y es importante señalar que para los musulmanes, el Corán fue escrito por el mismo Dios, mientras que Mahoma fue el vehículo de Alá para transmitir su palabra. Fue el primer humano en recibir y revelar directamente los mensajes de Dios. En el año 613, Dios le dijo a Mahoma que difundiera abiertamente su palabra. Y fue así como Mahoma inició una fase continua de predicación pública. Mahoma fue predicando las virtudes religiosas que se le habrían transmitido: la adoración de Alá como el único Dios, la oración todos los días, la caridad, el ayuno, el ordenar el bien, la prohibición del mal y todo un cuerpo religioso y moral que fue plasmado, como ya mencionamos, en el Corán, que fue escrito por sus compañeros mientras lo escuchaban. Aunque el Corán y sus enseñanzas es un tema que amerita otro video. Según los relatos, Mahoma señaló a menudo que él no predicaba nada radicalmente diferente del judaísmo y del cristianismo. Adoraban al mismo Dios que tenían judíos y cristianos. El Islam es visto por algunos expertos como una continuación de las anteriores religiones abrahámicas, es decir, del cristianismo y del judaísmo. No obstante, los musulmanes afirman que su religión es la pieza final del mensaje de Dios y el Corán es la palabra literal de Dios no corrompida por los hombres. Según ellos, Mahoma no habría creado una nueva religión, sino que habría restaurado la fe monoteísta original de Adán, de Abraham y de toda la tradición abrahámica.
Otro episodio de gran relevancia, según los textos islámicos, fue en el año 620, cuando Mahoma fue visitado nuevamente por el ángel Gabriel. Esta vez, en medio de la noche en su propia casa, Gabriel trajo consigo el caballo alado llamado Burak, el corcel celestial de los profetas. Burak llevaría a Mahoma a 2 viajes, uno físico y otro espiritual. El viaje físico lo haría desde la Meca hasta la mezquita más lejana, que fue identificada como la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Allí Mahoma oró por buen tiempo y luego se dio su ascensión a los cielos. Según la historia, el ángel Gabriel habría llevado a Mahoma a cada uno de los 7 niveles del cielo, donde se encontró con Adán, el primer ser humano creado por Dios, con Juan el Bautista, con Moisés, con Abraham e incluso con Jesucristo, hasta que finalmente Mahoma alcanzó el más alto de los 7 cielos, donde se encontró con Dios. Dios le dijo a Mahoma que él y sus seguidores debían orar 50 veces al día. Con el mensaje en la mano, Mahoma comenzó a descender a la tierra, pero en el camino Moisés se acercó a Mahoma y le dijo que 50 es demasiado y que realmente debería pedir menos. Mahoma viajó 3 veces entre Dios y Moisés hasta que finalmente se estableció hacer 5 oraciones por día y que Dios recompensaría 10 veces más. Es por ello que los musulmanes rezan 5 veces al día. Según su cosmovisión, Dios mismo ha ordenado a todos que oren 5 veces todos los días. Esta historia se encuentra resumida en el Corán y contada a detalle en los hadices islámicos. A ambos viajes se les conoce como Isra y Miraj. Y esa noche de ascensión es una de las noches más celebradas por los musulmanes en sus tradiciones. Además, este tipo de historias nos ayuda a ver que el Islam tiene una relación más explícita con la cultura cristiana de lo que muchos conocen a simple vista. Si bien para ellos Jesucristo no es el Hijo de Dios, lo reconocen como uno de los principales profetas de Dios, lo reconocen como un ser conectado con lo divino y con su cultura. Según los musulmanes, el primer hombre creado por Dios, Adán, también habría sido uno de sus profetas, continuando con Moisés, Abraham, Juan el Bautista, Jesús y ahora el último de los profetas, Mahoma. De manera que, volviendo a la vida de nuestro protagonista, el profeta de los islámicos comenzó a predicar en la región arábiga. Mahoma declaró la unidad de Dios, afirmando que Alá es el único Dios y creador de todo. Predicó sobre el servicio a Dios y el juicio final, sobre el cielo y el infierno, y sobre vivir una vida digna ayudando a quienes más lo necesitan, una vida piadosa dejando de lado las riquezas materiales. Este discurso atrajo a multitudes y Mahoma se hizo un nombre en Arabia. Multitudes de personas desamparadas, extranjeras y pobres se unieron a su plan, ya que Mahoma aceptaba personas de bien, sin importar su linaje o su herencia. El auge del discurso del profeta comenzó a molestar a las élites de la región. Mahoma se convirtió en un problema a medida que ganaba más seguidores cada día. Algunos intentaron convencerlo con dinero para que él dejara de predicar, pero él se negó completamente. Incluso intentaron matarlo, y sus seguidores fueron maltratados y torturados en la Meca. La hostilidad que se vivía en la Meca, lugar en donde se encontraba Mahoma y sus seguidores, hizo que 13 años después de iniciada su predicación, los musulmanes se trasladaran a Yasrib, actualmente conocido como Medina, en el año 622. Medina era un gran oasis agrícola donde también había seguidores suyos y donde estableció su autoridad política y religiosa. Rompiendo sus vínculos con las lealtades tribales y de sus familias, Mahoma demostraba que estos vínculos eran insignificantes comparados con su compromiso con el Islam, una idea revolucionaria en la sociedad tribal de Arabia. Esta migración musulmana a Medina se llamó la Égira, y este momento marca el principio del año en el calendario islámico. Mahoma, ahora en Medina, contaba con una comunidad entera entregada a sus palabras y al recién fundado Islam. Incluso prominentes y ricos líderes de tribus y clanes se convirtieron al Islam. En el 624, Mahoma recibió una nueva revelación de Alá, quien le dijo que al orar siempre debía pararse con la frente en dirección hacia la Meca, en lugar de hacerlo en dirección hacia Jerusalén. Aquí vemos por qué los musulmanes siempre se ponen frente a la Meca al rezar. Según la cosmovisión musulmana, Dios, el Creador, el ser más elevado, les pidió que no solo rezaran 5 veces al día, sino que rezaran hacia la Meca. Ahora bien, el profeta Mahoma, establecido en Medina, pronto debía adoptar una nueva faceta frente a los grandes desafíos que estaban por presentársele. A pesar de que se había ido, los líderes de la Meca no olvidaban a Mahoma.
Las relaciones entre la Meca y Medina se iban deteriorando rápidamente. Todas las propiedades de los musulmanes en la Meca fueron confiscadas y la violencia hacia ellos fue escalando continuamente. Así fue como empezaría la guerra y una faceta nueva de Mahoma, la del estratega militar. Para vencer en este conflicto, Mahoma empleó 3 amplias estrategias militares. La primera fue aliarse con las tribus que rodeaban a Medina y que posiblemente podrían dañar al pueblo musulmán. En segundo lugar, envió pequeños grupos para obtener inteligencia y ganar aliados en la Meca y sus alrededores también. Y en tercer lugar, asaltar las rutas comerciales de la Meca. Luego de estas operaciones, los jefes de la Meca decidieron dirigir una represalia directa contra los musulmanes, enviando un pequeño ejército a invadir Medina. El 15 de marzo de 624, en un lugar llamado Badr, ambos bandos chocaron. Los ejércitos de la Meca, que marcharon toda la noche bajo la lluvia, cansados y desmoralizados, se enfrentaron a los 300 musulmanes, que además de estar bien ubicados estratégicamente, luchaban por Dios y por su profeta. Si bien los seguidores de Mahoma eran numéricamente 3 veces inferiores a sus enemigos, 300 contra 1000, los musulmanes ganaron la batalla. Este fue el primero de una larga serie de logros militares por parte del Islam. Y es importante tener en cuenta que esta batalla cambió el curso de la historia del Islam. Puede que no lo supieran en ese momento, pero fue esa batalla la que pasó a convertir a los musulmanes de un grupo de exiliados a una fuerza a tener en cuenta, capaz de derrotar pueblos y capaz de conquistar por la vía de las armas. Y Mahoma se transformó de un paria de la Meca a un líder militar importante. Por el lado de la Meca, sin embargo, la mayoría de los líderes fueron asesinados, lo que permitió a un hombre llamado Abu Sufyan convertirse en el líder del lugar por defecto. Abu Sufyan necesitaba aplastar a los musulmanes para poder recuperar el prestigio perdido. De inmediato, luego de la batalla de Badr, envió 3000 hombres para atacar directamente a Mahoma. El profeta consideró luchar detrás de los muros de Medina, pero finalmente salió con 700 hombres a la batalla. Pero la falta de disciplina causó la derrota de los musulmanes, quienes se retiraron a Medina nuevamente con un Mahoma que fue herido, pero no de gravedad. Mahoma tuvo otra revelación y afirmó que la derrota fue un castigo de Dios por la desobediencia de los musulmanes, así como una prueba de perseverancia. Abu Sufyan recibió una noticia falsa de que Mahoma había muerto, por lo que bajó las armas y pensó que no había necesidad de más derramamiento de sangre. Sin embargo, una vez en la Meca, se enteró que Mahoma todavía estaba vivo, por lo que decidió reunir tantas tropas como fuera posible para aplastar a los musulmanes de una vez por todas. Abu Sufyan logró reunir 10.000 soldados de tribus árabes y judías. Mahoma y sus pocas tropas se encontraban en una encrucijada. No sabían si luchar al aire libre o dentro de la ciudad de Medina, pero al final dieron con una tercera opción, la de cavar unas trincheras en el lado norte de Medina. Hombres aptos cavaron durante 6 días y todo varón mayor a 14 años formaría parte del ejército musulmán. Mahoma también pudo conseguir tropas de tribus aledañas para así tener un ejército de 3000 hombres en total. Todo estaba servido para la batalla. Finalmente, las tropas de la Meca llegaron a las trincheras. El foso cavado por los hombres de Mahoma, junto con las fortificaciones naturales de Medina, inutilizaron a la caballería confederada de Abu Sufyan, y esto situó a ambos lados en un estancamiento. A la espera de los ataques, los confederados convencieron a los Banu Qurayza, una tribu judía que peleaba con Sufyan, para que atacaran a la ciudad por el lado sur. Sin embargo, la diplomacia de Mahoma logró desestabilizar la alianza entre las tribus que se formaba en su contra. La buena organización del ejército de Mahoma, la baja moral entre los confederados de Abu Sufyan y las malas condiciones climáticas hicieron que el asedio terminara en un fiasco. Esto se conoció como la Batalla de las Trincheras. El asedio a la ciudad fue sobre todo una batalla de intelectos, donde los musulmanes con muy pocas bajas lograron derrotar a sus oponentes con mucha diplomacia. Los esfuerzos para derrotar a Mahoma no dieron resultados. Como consecuencia, el Islam pasó a ser todavía más influyente en la región, y los musulmanes decidieron sitiar a los Banu Qurayza, provocando su rendición. La derrota también hizo que la Meca perdiera conexiones comerciales en la región y buena parte de su prestigio. Un año después de la batalla de las trincheras, los musulmanes llegaron a un acuerdo de paz de 10 años con las tribus hostiles de la Meca, específicamente con los Quraysh, que era la tribu más importante. Sin embargo, el tratado duraría muy poco. Otras 2 tribus de la región, los Banu Bakr y los Banu Qusá,
se les ofreció aliarse con quien quisieran dentro del acuerdo de paz. Unos se aliaron con los Quraysh, mientras que los otros se aliaron con Mahoma en Medina. Por viejas cuentas y rivalidades de hace muchos años, los Banu Bakr, los que se habían aliado con los Quraysh en la Meca, ignorando los tratados de paz, decidieron atacar a los Banu Qusaa. Y los Quraysh apoyaron a la tribu agresora con armas y con hombres. La batalla se dio en la Meca. Los Qusaa, los aliados de Mahoma, acorralados, buscaron refugio en el santuario de la Kaaba, la Piedra Negra, lugar sagrado donde la sangre no debe ser derramada. Sin embargo, los Banu Bakr cazaron a la tribu enemiga y masacraron a todos. Mahoma se enteró de lo ocurrido y los musulmanes asumieron que era necesario ajustar cuentas con los Quraysh. El profeta decidió que era hora de ir y tomar la Meca. Con esto vendría un nuevo gran hito para la religión islam. Mahoma reunió un ejército de 10.000 hombres, el ejército musulmán más grande que jamás se había reunido. La Meca está ubicada en un valle rodeado de colinas y pendientes con 4 caminos que conducen a la ciudad. Mahoma dividió sus fuerzas en 4, una para cada camino. La táctica consistía en atacar a la Meca a la vez por todos estos lados, con la intención de que los defensores no pudieran concentrar toda su fuerza en un solo lado. Y si encontraban una fuerte resistencia en uno de los caminos, todavía tenían 3 más para lanzar un ataque exitoso. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Un camino enfrentó cierta resistencia, mientras que los otros 3 fueron pacíficos y sin sangre. Abu Sufyan entregó la histórica ciudad de la Meca a Mahoma y también resolvió convertirse al Islam. Con la Meca conquistada, Mahoma visitó la Kaaba con sus compañeros y rompió todos los ídolos y dioses. Reunió a la gente de la Meca en la Kaaba y proclamó que no hay más Dios que Alá. Sin embargo, con el nuevo poder llegaron también nuevos enemigos. Otras tribus se reunieron para atacar a Mahoma, pero fueron derrotadas en la batalla de Hunain. Por otro lado, al norte de Arabia se adoptaron políticas anti-islámicas y Mahoma reunió un ejército de 30.000 hombres para batallar en contra de estos grupos. No obstante, Mahoma no se encontró con fuerzas hostiles, sino más bien recibió la sumisión de varios de los jefes locales de esa región. La última ciudad que se resistió a los musulmanes en Arabia Occidental fue Taif, y Mahoma, al atacar dicha ciudad, se negó rotundamente a aceptar su rendición hasta que accedieran a convertirse al Islam. Este periodo marcaba la unificación de Arabia y el inicio de la rápida expansión del Islam por el mundo. Décadas después de la muerte de Mahoma, sus seguidores musulmanes con gran arrojo conquistaron Persia, Palestina, Egipto, Siria, Armenia y gran parte del norte de África, al igual que cercaron 2 veces Constantinopla, aunque nunca pudieron tomarla. Luego, a partir del año 711, inicia la lucha del Islam por la conquista de la península ibérica, así como parte de Europa occidental. Ya con 62 años de edad, Mahoma finalmente completó su primera verdadera peregrinación islámica, y con ella se estableció un precedente para la llamada Gran Peregrinación que los musulmanes emprenden todos los años hacia la Meca. Mahoma sabía que su vida estaba a punto de llegar a su fin y dio un sermón de despedida en el monte Arafat, al este de la Meca. En su discurso compiló algunas de las enseñanzas más importantes de su predicación: la consideración de la vida y la propiedad de todos los musulmanes como sagradas, la prohibición de la usura, la no agresión a nadie para que nadie los agreda, los derechos entre esposos y esposas, así como aconsejó a sus fieles no seguir ciertas tradiciones preislámicas y expresó que los hombres árabes y los no árabes, y los blancos y los negros, ninguno tenía superioridad sobre el otro, excepto en piedad y en buenas acciones. Meses después del discurso, Mahoma moriría de causas naturales. El profeta enfermó de fiebre y fue enterrado en su casa. Hoy en ese lugar se encuentra la Mezquita Verde de Medina. Durante su vida, el profeta Mahoma logró unificar a la península arábiga y constituir el Islam como una fuerza religiosa, social y política. Una religión que hoy cuenta con casi 1.600 millones de practicantes. Esta misma religión conquistó un segmento importante del mundo y llevó a la caída de Bizancio, el último de los imperios romanos, más de 800 años después. Luego de la muerte de Mahoma, el califato islámico se expandió desde Arabia hasta donde están hoy Pakistán y España. Con la muerte de Mahoma también estalló el desacuerdo sobre quién debía ser su sucesor. Esta disputa se formó entre 2 hombres, Abu Bakr, amigo y colaborador de Mahoma, y Ali Abi Talib, primo y yerno de Mahoma.
Esta pelea dividió a la fe islámica en dos, creando la famosa división entre sunitas y chiitas, división que todavía persiste fuertemente entre los musulmanes. De esta manera, Mahoma, hombre fuerte y carismático, sin duda fue una de las figuras de mayor influencia en los últimos 2000 años de la humanidad, estando la religión musulmana hoy presente en casi todos los países del mundo, independientemente de lo que se pueda opinar de la misma, la cual además goza de una fuerza y una tasa de crecimiento entre sus practicantes que no se ve en muchas otras religiones hoy día. Muchas gracias por ver este video, les habló Reinaldo Carrillo, esto fue La Nueva Enciclopedia. Les recuerdo siempre darle me gusta, compartir, comentar. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en una próxima entrega.